En la W hablan los congresistas. Alfonso Prada es congresista y ha sido el ponente, el motor, el que ha empujado el referendo por la paz. Congresista Prada, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo se puede explicar, señor congresista, que un tema que es nacional, que no es un tema necesariamente de gobierno que lo apoya, pero que es pues la consulta que se le hará a los colombianos de lo que está pasando con el proceso de paz, en donde es respetable el que esté de acuerdo y el que no esté de acuerdo, cuando llega la hora de la conciliación, no aparecen los congresistas a votar? ¿Qué tal el ausentismo de ayer en su corporación? Y lo más grave es que creo que ya no valen los impedimentos. ¿Esto ya es ganas de qué? O sea, ¿por qué no van? No, Julio, no hay explicación. Realmente lo único que produce es pena con el país, porque este es un tema que estaba completamente anunciado, un tema supremamente importante para el país, un tema que cada día que dejemos de aprobarlo, cada día que pasemos en blanco, es un día que le estamos quitando a la Corte Constitucional para la revisión de constitucionalidad, porque es una ley estatutaria. Mientras no lo revise la Corte, no entra en vigencia. La intención del proyecto era precisamente tener la posibilidad de usarlo en las elecciones de Congreso del año entrante, 9 de marzo, o en las elecciones presidenciales del año entrante, 29 de mayo. Y para eso teníamos que contar con un espacio de tiempo suficiente para que la Corte lo pudiera tramitar. Cada semana que estemos aplazando este debate, pues una semana menos que el Congreso le está aportando con seriedad a una de las alternativas para refrendar los acuerdos de paz. Por esa razón, no hay excusa porque es de lejos el tema más importante de los últimos 50 años en materia de paz que el Congreso está aportando a la solución del conflicto. No hay excusa y bueno, pues quedó convocado para el próximo martes y estaremos atentos el próximo martes a ver quiénes asisten y quiénes votan. Representante Prada, ¿cómo se explica además que se haya acordado conciliar el texto aprobado en la Cámara de Representantes? El Senado se está oponiendo a esto, el Senado lo aprueba y ustedes no. Doble razón. Imagínese usted que nosotros hacemos una cirugía muy fuerte al referendo, incluyendo conceptos que la propia Corte Constitucional y los académicos han señalado eran vacíos que había en Colombia. El tema de considerar la abstención activa como uno de los mecanismos de participación y permitir que se financie y permitir que en las campañas institucionales haga parte, digamos, de las campañas institucionales la abstención y el no como oposición y garantías a la oposición, pues fueron acordados en la Cámara, negados en el Senado. Ayer el Senado los acepta con la humildad del argumento y la Cámara no se reúne. Pues esto sí nos deja mal parados. Representante Prada, nos tienen acostumbrados los gobiernos y los congresos, los distintos congresos que han pasado por nuestro país, que cuando no van, que cuando hay algo que no se puede explicar, lo que hay detrás son puestos y mermelada. ¿Qué es lo que no les ha dado el gobierno a los congresistas para que algo que ya estaba acordado finalmente no se hiciera? Porque acuérdese usted que dicen, piensa mal primero. Camila, hace un par de semanas trabajamos muy duro y la mayoría fue impresionante. De los proyectos más votados en la historia de estos 4 años que yo llevo en el Congreso, que vamos a completar, pues es este. Realmente en el tema de paz no había sentido yo ningún tipo de presión del Congreso frente al gobierno que no fuese la riqueza argumentativa contra la impunidad, que era, digamos, el argumento central de los opositores, y contra un proceso de paz que también los opositores pues no comparten, punto. No había sino argumentos sobre la mesa. Yo me niego a pensar, Camila, completamente que con un tema de la paz haya alguien que sea capaz de tener una actitud extorsiva con el gobierno con su inasistencia. Representante, en la votación en el Senado se hizo una advertencia y es que este referendo le podría pasar lo mismo que al fuero militar, que habría simultaneidad en las sesiones. ¿Usted qué tiene que decir sobre eso? Pues somos, como lo fuimos en el referendo, supremamente cuidadosos en el inicio y cierre de las sesiones para que no haya estos cruces. Aquí lo que hubo en la Corte es un viraje muy duro en la interpretación que señala que las sesiones comienzan antes de lo que nosotros pensábamos que empezaban. De tal manera que si la interpretación de la Corte se mantiene en que la convocatoria a la sesión a las 2 de la tarde, la plenaria, por decir algo, o la apertura del registro a las 3, y no el inicio real que es a las 3:30 o a las 4 de la tarde, que es lo que siempre ocurre, esa hora y media, esas 2 horas de diferencia las utilizábamos para seguir trabajando en comisión. Si esa
interpretación perdura en la Corte sobre que hay un cruce, pues va a afectar muchísimo el trámite legislativo de leyes hacia atrás, que ya es inmanejable. Es decir, hay muchas leyes, le quiero decir, y además estoy haciendo el estudio muy detallado, ya tengo por lo menos 10 leyes diferentes importantes que fueron tramitadas en las mismas condiciones, y eso puede generar la inconstitucionalidad y un caos legislativo complicado. Y hacia adelante, si eso lo tramitamos, si yo no tengo ni idea, digamos, si hubo un cruce parecido, pues claro que vamos a estar en dificultades. De ahí que el recurso de nulidad que ha presentado el presidente no es un discurso fuera de sí, no es extemporáneo, no. Yo creo que es una buena reflexión que tenemos que hacer sobre este tipo de procedimientos con la Corte Constitucional.